largo de estas dos fases previas, en algún momento he estado hablando de talleres conversados sobre las condiciones de práctica, donde nos hemos enseñado a ese pulmón en los dos estadios que se podían ver en las láminas que nosotros teníamos. El desarrollo del aparato respiratorio. El origen del aparato respiratorio es a nivel del intestino anterior. Habíamos visto que ese intestino anterior, además de formar estructuras del aparato digestivo, también era responsable de formar el aparato respiratorio. Y se produce a nivel del intestino faríngeo, en la parte más cefálica del tubo digestivo, donde se va a formar un divertículo revestido de endodermo. Es como un conducto que se va produciendo hacia la parte anterior, que es el conducto faringotraqueal. Este conducto faringotraqueal va a ser responsable de formar todo el árbol pulmonar, específicamente en relación a los conductos desde la tráquea, la bifurcación en los bronquios primarios, secundarios, los bronquioles, hasta llegar a los alveolos. Este revestimiento de toda esta luz, de todo el árbol pulmonar, va a estar a expensas de un revestimiento precedente de la ópera urinaria del endodermo. Pero el pulmón no solo tiene eso, sino externamente tiene estructuras que van a prevenir el mesodermo desde la parte superior, por fuera de este revestimiento endodérmico. Sabemos que, por ejemplo, a nivel de la tráquea hay un revestimiento de cartílagos. Las partes superiores de la tráquea, sabemos muy bien, de estos cartílagos importantes que se presentan, se derivan del sexto arco, del quinto y del sexto arco, ¿verdad? Pero los más caudales, hay cartílagos, digamos, sabemos que diferenciamos, por ejemplo, los bronquios por este revestimiento de cartílago que vienen aún dentro ya del pulmón, se van a derivar del mesodermo esplasmopleónico. Y este mesodermo esplasmopleónico es responsable de la formación del estroma bronquial y es responsable de la formación de aquella musculatura que reviste a algunos bronquiolos, que es el músculo de Reims-Nissen, y además es responsable de la diferenciación de esta red vascular importante que se tiene en el pulmón para cumplir esa función de la hematosis. Es decir, solo el revestimiento de todos estos conductos hasta llegar a los alveolos, inclusive, se forman a partir de esta hoja embrionaria del endodermo, y todo lo que está fuera, incluida la pleura visceral, se va a formar a partir de este mesodermo esplasmopleónico. Ya sabemos que el mesodermo la pleura parietal se deriva del mesodermo somatopleónico, ¿verdad? Entonces, esta formación del surco en una vista lateral, tenemos aquí en los arcos faríngeos, y en el inicio justamente de este intestino anterior observamos la formación de este divertículo, que en una vista cortada y que vemos el piso a este nivel, como dice esta línea, aparece este surco laringotraqueal que está revestido internamente por esta hoja, que también reviste el piso de estos arcos faríngeos, que es el endodermo. Este divertículo se va formando, ¿sí? Al inicio hay una conexión a este nivel entre este divertículo y la faringe que se encuentra atrás. Sigue desarrollándose más y podemos ver que ya hay estos pliegues traqueoesofágicos que van viniendo del otro lado y del otro lado para individualizar dos conductos. Se fusionan y luego que se han fusionado se individualizan cada uno de estos conductos. Y en la parte más distal de esta yema que se ha llegado a formar ya podemos observar incluso que se produce la primera bifurcación de este conducto laringotraqueal que se ha desarrollado, que dará origen a los bronquios principales. En este proceso que estamos viendo de formación de este conducto, de separación del conducto, algunas veces no llega a permitir la individualización de cada uno de ellos y ya se va a empezar a traducir en una malformación, como vamos a ver más adelante. Podemos ver ya la yema, miren cómo ya empieza a dividirse, y todas las divisiones, excepto la segunda división, todas van a ser dicotómicas, es decir, que las divisiones van a ser en dos, en dos, en dos. ¿Por qué digo la segunda? Porque esta primera sí se divide en dos, pero la siguiente, la segunda división, en el lado derecho no va a dividirse en dos, sino se va a dividir en tres. Y nosotros sabemos que en el lado derecho
hay un lóbulo superior, intermedio e inferior, que justamente se van a dar lugar cuando a partir de esta división, de la segunda división, sí se va a producir divisiones dicotómicas para que formen estos lóbulos en este pulmón. En cambio, en el lado izquierdo sí va a haber solo dos divisiones, y a partir de estas primeras divisiones dicotómicas, todas las demás van a seguir manteniendo esas divisiones. Entonces, de esta manera se forma este árbol pulmonar, todas siempre dividiéndose en dos para formar lo que va a ser el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior en el lado derecho, y en el lado izquierdo estos dos lóbulos. Y por fuera, si ustedes no están viendo o lo van a ver mejor en su computadora, hay una sombra rosada que está alrededor de estas divisiones, que sería el mesodermo esplagnopleuico, que va a diferenciarse en todas las estructuras diferentes al revestimiento interno. De esa manera va creciendo, multiplicándose, dividiéndose, y va a ir ocupando este espacio que había a los lados, que se llamaban estos conductos que están aquí, ¿cómo se llamaban? Conductos pericardio-peritoneales. Y ese espacio va a estar ocupado por este pulmón, y en la parte más baja en su crecimiento va a ir a empezar a jalar, y de esa manera formará aquel aporte importante del diafragma, que es la pared corporal. La cavidad pleural, ¿cómo es que se va a formar? Cuando estas membranas, que vamos a la siguiente diapositiva para recordarles, va a dividir justamente estas dos cavidades torácicas, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Entonces, como mencioné, estos son los conductos pericardio-peritoneales que van a estar siendo ocupados por este crecimiento del pulmón, permitiendo al final que desaparezca este conducto, cuando ya sabemos que esta pleura visceral haga contacto con la pleura parietal y se forme un espacio no real, sino un espacio virtual, porque ambas hojas van a estar sino van a estar bastante adheridas, y que va a permitir este desplazamiento. Si el pulmón se infla, si el pulmón se desinfla, siempre van a estar adheridas estas dos hojas embrionarias, y de esa manera es que este conducto va a ser ocupado por el crecimiento del pulmón. Este es el conducto pericardio-peritoneal, donde también en la parte más caudal está desarrollándose el tubo digestivo, y de las paredes laterales vemos cómo van creciendo del mesodermo somatopleónico estas dos membranas pleuropericárdicas para dividir estas dos cavidades. El crecimiento del pulmón, que es tan grande, va a rechazar que al principio las membranas habían aparecido a este nivel, sin embargo van a ser rechazadas hacia adelante, de un lado y del otro lado, porque gran parte de este que va a alojar el crecimiento del pulmón va a ser ocupado por él. Entonces, cuando ustedes vieron su cadáver y abrieron el tórax, vieron que las lengüetas del pulmón cubrían parte del corazón, ¿verdad? Entonces ese pulmón siempre va a estar ocupada en esta cavidad y siempre va a estar revestida por la membrana pleuropericardia, que va a formar la pleura parietal, que se extiende hasta aquí, y este va a jalarse hasta este nivel y este también hasta este nivel. Y es el resultado del crecimiento de ese pulmón en esa cavidad que ha permitido este desplazamiento de esta membrana hacia la parte anterior. Y de esa manera se van a dividir dos espacios claramente individualizados, que van a ser la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. El pulmón en su crecimiento, lo hemos visto en las prácticas, qué características histológicas tiene. Entonces va a ir modificándose a lo largo de la maduración en la etapa fetal de este producto que se va produciendo, y va pasando por diferentes etapas. La primera se extiende hasta la semana 17, que es la etapa pseudoglandular. Y esa ya hemos podido observar en la práctica, en las láminas que tenemos en el laboratorio, cómo es que están esas luces de las glándulas, de los pulmones, de estos conductos que se van formando, que tienen todo el aspecto de glándulas. Por eso lo llamamos pseudoglandular, donde vemos estas características, donde existe un gran estroma interglandular, ¿verdad? Por eso es que decimos que parece una glándula, y que definitivamente en ese estadio jamás ese pulmón podría funcionar en su actividad importante, que es la hematosis.
Luego pasa a la fase canalicular desde la semana 17 hasta la 26. Ustedes esto lo han visto y también han visto una lámina en su práctica que muestra esta fase, ¿verdad? ¿Han visto la fase canalicular al pulmón? ¿Sus profesores se las han enseñado? ¿No? Seguro que no. En serio, le voy a pedir a la señora Marcia, no recuerdo bien cuál es el número de esa lámina. Fabián, ¿puedes recordar cuál es el número? Para pedir a la señora Marcia que nos ponga en la bandeja para que ustedes puedan comparar cómo evoluciona su maduración del pulmón, que es el estadio canalicular, donde ya hay menor espacio estromal, casi están juntos, full conductos, obviamente no se ven capas planas, sino se ven epitelios cúbicos que forman estos conductos, pero esta es una estructura muy compacta, ya no se ve una glándula por acá, otra glándula por acá, sino se ven muy compactos estos conductos, y es el estadio canalicular, donde también ya aparece la presencia de capilares o ya hay una angiogénesis importante a este nivel. Hasta la 26 semana. Sin embargo, a pesar de que se tiene este epitelio que no está preparado para una hematosis, se ha visto que con una estimulación médica, con la aplicación de sustancias, como por ejemplo antes se adicionaba solo corticoides, pero hoy en día se aplica un compuesto que normalmente usamos como una droga para la inflamación, es el mejor antiinflamatorio, que es la indometacina, y viene en pastillas. Pero para este hecho de maduración pulmonar se usa en sustancias, en solución que se aplica al feto apenas nace. Ustedes saben que puede haber muchísimas situaciones durante la gestación que solo la mujer podría estar teniendo un parto prematuro, o podría ser que por alguna situación, de alguna complicación en esa mujer, podría desarrollarse también o la necesidad de que se induzca un parto prematuramente. Entonces, esta droga hace que madure este pulmón, que pueda transformarse rápidamente a tener algunas áreas que nos presenten esta capa plana, que sabemos que es la importante para que se produzca la hematosis. Que se produzca la hematosis. Entonces, nosotros en esta etapa, los médicos, los neonatólogos, tienen esa posibilidad de poder administrar esta medicación y permitir excepcionalmente que se produzca el proceso de la hematosis. Luego viene la fase sacular, que va de la 26 semana, algunos dicen hasta el nacimiento, pero otros autores dicen que todavía hay una fase siguiente, que es la alveolar, que va desde la 32 semanas hasta los 8 años de edad. ¿Qué importante tiene esta etapa sacular? Aquí sí ya este epitelio cúbico que revestía los conductos empieza a presentarnos células planas. Hay una mayor vascularización que se aproxima justamente a estas células planas para cumplir esa función de la hematosis. Una posibilidad de función débil, obviamente, pero que ya permite a muchos niños prematuros poder sobrevivir cuando nacen en este tiempo de desarrollo, antes de que realmente hayan completado la maduración que les podría permitir sobrevivir perfectamente. Entonces, esta etapa, que ya estamos viendo incluso cómo ya aparecen estas células planas, ustedes saben por histología que el alveolo está formada toda por células planas y paralelamente a ella está presente esta red vascular, ¿verdad? Sin embargo, aquí no todas, pero ya hay áreas que sí van a poder cumplir esa función. Y como les mencionaba, esta división que algunos autores dicen es que además de esas tres hay una, que es la etapa alveolar, que se extiende desde las 32 semanas hasta los 8 años después que el niño ha nacido. Significa que la maduración del tracto pulmonar no culmina al momento de nacer, culmina hasta los 8 años. Y eso tenemos que saber, tenemos que reconocer, tenemos que recordar, porque esa es una causa importante de que los niños tienen una mayor predisposición a hacer infecciones respiratorias. Su tracto respiratorio es débil, no ha completado su maduración. Entonces hay que siempre atender cuando hay algún problema respiratorio en un niño, no esperar que él pueda defenderse por sí mismo, sino hay que ayudarlos con terapias antimicrobianas o dependiendo cuál sea la causa, de poder asistir a ese niño
porque está en una etapa de inmadurez y en consecuencia esto no va a permitirle desarrollarse o va a permitirle superar el problema por sí mismo. A nivel, cuando ya se produce esta etapa, nosotros ya claramente podemos diferenciar dos tipos celulares, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, ¿verdad? Los neumocitos tipo 1, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las que revisten los alveolos, ¿verdad? Y los neumocitos tipo 2, los que producen la sustancia surfactante. ¿Cuál es la composición de la sustancia surfactante? Composición. Son. ¿Y cuál es la composición? Eso lo han hecho en bioquímica. Es un fosfolípido. Son fosfolípidos. Lecitina y esfingomielina es el producto importante de la producción de estas células de los neumocitos tipo 2. ¿Y cuál es la acción de él? ¿Qué hace esta sustancia? Disminuir la tensión superficial del alveolo. ¿Qué significa eso? Evitar que se colapse. Esa es la función importante y eso es lo que sucede por esta producción. ¿Qué significa? Que cuando el niño nace, insufla el alveolo, lo infla, ¿verdad? Y lo hace al principio, cuando apenas nace. ¿Qué hace el niño al nacer? ¿Qué hacen los niños al nacer? Lloran. Y antes de emitir ese sonido, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Inspira. Inspira. Y esa inspiración infla el globito. Y luego expira. Desinfla el globito. Infla y desinfla. Pero cuando no hay esta sustancia surfactante, luego que ha inflado y hace esta respiración, las paredes del alveolo se pegan. Y cuando vuelve a inspirar, ya no se puede despegar. Es como ese globito que a veces le ponemos agua, estamos sopla, que te sopla y la saliva nuestra ha podido ingresar al globito. Y después queremos soplar y el globito se pegó, ¿verdad? Estamos tratando ahí de despegar y otra vez podemos inflar, pero esta adherencia ahí es firme, no se puede despegar. Y entonces esto es muy importante, que ese niño realmente produzca esta cantidad importante de fosfolípidos, que es una señal de maduración pulmonar. Algunas veces las mujeres tienen sangrado aún después de que ya ha fecundado, que están gestando, y la mujer no sabe realmente cuándo fue su fecha de última regla porque ha seguido sangrando. Y entonces hay una incongruencia entre el tamaño del abdomen, entre lo que dice ella la fecha de última regla, y entonces dice, doctor, ¿ya debo dar a luz? ¿O cómo es? No, y se tiene que ver. La ecografía muchas veces realmente es una ayuda, pero no nos determina con exactitud cuál es el tiempo de gestación que tiene esa mujer. Y nosotros no vamos a hacer que un niño que tenga el pulmón inmaduro pueda nacer. Entonces se hace una amniocentesis, se obtiene este líquido, para valorar estos fosfolípidos, que existen ya tablas establecidas donde dice, esta es la concentración de esto y de esto, este niño debe tener 38 semanas o 39 semanas o 40 semanas. Y dependiendo de esa concentración, se podrá inducir un parto o tal vez será necesario hacer una cesárea para poder ya permitir el nacimiento del niño. Eso es importante porque no vamos a permitir que un niño que no ha llegado a madurar completamente se permita su nacimiento porque vendrán complicaciones de inmadurez. Todo lo que hacemos para valorar este órgano tan importante que va a funcionar después del nacimiento del niño. Como resultado de esta formación van a haber múltiples malformaciones. Estas fístulas entre la tráquea y el esófago o atresia del esófago con comunicaciones que se den directamente a la tráquea pueden producirse en relación a aquella separación anormal o la mala formación de estos dos conductos que deben crecer paralelamente. Este tipo de complicaciones son muy difíciles de poder tratar en el niño porque es tan pequeñito y el pronóstico cuando se presentan estas es muy malo para ese niño. El niño puede, lo que usualmente se hace es que apenas nace se le da un biberón con un poquitito de agua justamente para valorar este funcionamiento. Entonces apenas se le da, el niño succiona porque quiere succionar, empieza con accesos de tos, se pone cianótico
porque probablemente los líquidos han podido pasar. Si este está cerrado, va a haber un rebalse y va a pasar a la tráquea y el niño va a empezar a toser y a asfixiarse. O si no le han dado líquido y hay estas comunicaciones y estas fístulas, el niño va a empezar a respirar y el aire que está respirando no solamente va a entrar a su pulmón, sino también al tracto digestivo y el abdomen va a empezar a inflarse, ¿no? Son situaciones que hay que, en estos casos, si es que es posible, resolver prontamente, aunque les comento y les digo que esta es una de las malformaciones que difícilmente permiten o tienen un pronóstico bueno de sobrevida en los niños. Y la otra patología que se presenta, esta es una igual, similar con estas fístulas, la otra patología que se teme mucho cuando nacen es esta, relacionada a la inmadurez pulmonar, que se produce como una que se llama distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria o membrana hialina. Esa es la denominación que se da a esta patología. Y el niño nace bien con un muy buen Apgar, que es la medida que valora los funcionamientos respiratorios del corazón, el desarrollo neurológico, etcétera, etcétera, el color de la piel. Todo es perfecto. Apgar 10. Perfecto. Y conforme van pasando el tiempo después del nacimiento, el niño va empezando a presentar signos de deficiencia de oxígeno en su organismo. Empieza a presentar aleteo nasal, se le mueve así la nariz, hay retracciones intercostales, se dobla el esternón hacia adentro, la piel empieza a ponerse cianótica, cada vez peor, 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 según van transcurriendo las horas posteriores a su nacimiento. Y es esto que estoy diciendo. Cuando el niño nace, ustedes han hecho fisiología y saben que hay una reserva inspiratoria y una reserva expiratoria, y está así, y solo usamos esto, ¿verdad? El niño inspira y solo ha oxigenado esto. Ha expandido sus alveolos y cuando ha expirado, ha colapsado sus alveolos, los que ha usado. Como estos ya no los usa, va empezando a usar las reservas. Y progresivamente ya no hay quien esté funcionando bien y en consecuencia está entrando en todos estos signos que he mencionado de insuficiencia respiratoria. Y se debe a esta inmadurez pulmonar y eso es lo que tenemos que evitar cuando digo que tenemos que valorar esos contenidos de fosfolípidos para permitir que el niño pueda respirar normalmente y sobrevivir normalmente. No podemos cometer el error de permitir el nacimiento de un niño. No podemos tomar la decisión que un niño con una inmadurez pulmonar pueda nacer. Entonces tenemos que evaluar correctamente antes del nacimiento para que no cometamos con ese cuadro que se llama membrana hialina. Y se llama membrana hialina porque luego que el niño ha fallecido y hacemos un estudio del pulmón, un estudio anatomopatológico, vemos un precipitado de fibrina de color rosado, y por eso se llama hialina, que ha cubierto todos los alveolos, ocupados de esa manera, y por eso el niño no ha podido sobrevivir con este problema.